la neurohipófisis, específicamente de la vasopresina u hormona antidiurética. Y bueno, para empezar, vamos a decir que esta vasopresina se produce en la neurohipófisis, o más bien ahí se almacena en esta zona de la neurohipófisis, porque la producción realmente está en los núcleos de las células del hipotálamo, se producen los núcleos supraópticos y paraventriculares, y de ahí actúa hacia o viaja por estos cordones hacia la neurohipófisis y ahí se almacena y va a ser liberada bajo algunos estímulos. Y bueno, básicamente esta hormona va a actuar en los túbulos renales y ahí lo que hace es reducir la pérdida de agua concentrando la orina. Entonces es una hormona que nos va a servir para no eliminar tanta agua, poder mantener una hidratación adecuada. Y bueno, cuando hay una deficiencia de esta vasopresina, se origina lo que se llama una diabetes insípida, produciendo grandes cantidades de una orina muy diluida. Y por el contrario, cuando hay un aumento en la producción de vasopresina, se va a retener mucho líquido y obviamente vamos a tener un estado de sobrehidratación y por dilución vamos a tener habitualmente una hiponatremia. El sodio y otros electrolitos van a estar bajos por dilución, por exceso de líquido, porque el riñón no es capaz de eliminar ese líquido. Aquí cabe hacer mención, y va a servir para más adelante, la palabra diabetes. Nosotros, cuando hablamos de diabetes, habitualmente pensamos en otra patología, pero no es correcto hablar de una diabetes insípida, porque ¿qué es lo que significa la palabra diabetes? Diabetes significa a través de, ¿sí? O sifón, es lo que significa la palabra diabetes. ¿Por qué? ¿Por qué significa esto? Bueno, porque en la antigüedad, cuando no conocían todavía bien esta enfermedad, los pacientes por glucosa alta, glucosa muy alta, se filtraba esta glucosa en el glomérulo del riñón y en los túbulos producía que un aumento en la orina para poder diluir esas cantidades tan altas de glucosa que había en los túbulos. Era una osmolaridad muy alta, entonces se requería más orina para diluirla. Eso es lo que se llama una diuresis osmótica. Entonces veían que estos pacientes orinaban gran cantidad de orina, valga la redundancia, y cuando ya no hay glucosa suficiente en el organismo, el hígado es capaz de transformar el músculo y la grasa a más glucosa y entonces se perpetuaba este estado en que los pacientes estaban perdiendo una gran cantidad de líquido y por ende adelgazaban mucho, perdían muchísima grasa, mucha masa muscular y todo se transformaba a glucosa y se eliminaba por la orina. Entonces decían ellos que la carne se iba a través de la orina. Así fue cuando empezaron a ver los primeros casos de diabetes en la antigüedad y como dijeron que la carne se iba a través de la orina, por eso se le llamó diabetes, porque significa a través de o sifón, algo que pasa por un conducto, ¿no? Entonces, a eso se le debe el nombre de diabetes. Y la otra se llama mellitus porque pues como va glucosa en la orina es dulce. Alguien alguna vez probó esa orina, vio que era dulce y de ahí el nombre de miel, de mellitus. En este caso no hay glucosa, no tiene nada que ver con el metabolismo de la glucosa, pero sí tiene que ver con una gran producción de orina. Entonces también se le atribuyó el nombre de diabetes, pero como esta no es dulce, de ahí el nombre de diabetes insípida. Pero esta no tiene nada que ver con el metabolismo de glucosa.
Bien, entonces nosotros a nivel de hipotálamo se va a producir esta hormona antidiurética o vasopresina y sabemos que esto va a depender de la osmolaridad. De acuerdo a los niveles de osmolaridad, vamos a ver más adelante con qué niveles se va a estimular esta producción. Esa osmolaridad de la sangre es lo que va a hacer que se libere una mayor cantidad de esta hormona antidiurética que también va a producir sed. ¿Por qué? Porque al estar muy concentrados los líquidos corporales para aumentar la osmolaridad, entonces es un acto reflejo también en donde el hipotálamo va a producir sed para ingerir líquidos y poder diluir toda esta osmolaridad que está en el organismo y de esta manera disminuir la osmolaridad, ¿verdad? Y la vasopresina, hormona antidiurética, va a actuar a nivel de riñón, concentrando la orina, esto es que no se pierda tanto líquido para también tratar de diluir esos líquidos y disminuir la osmolaridad. Y aquí en la parte de abajo de la diapositiva vemos cómo esta hormona antidiurética básicamente se va a unir a un receptor de vasopresina tipo 2 que va unido a una proteína G, va ligado prácticamente, y con esto va a activar el AMP cíclico. Una vez que se activa este AMP cíclico, se va a generar una cascada de proteínas, una proteína quinasa, que es lo que va a hacer, va a liberar estos canales por donde pasa el agua, van a liberarse estos canales y van a ir a la membrana apical, aquí es por donde pasa la orina. Entonces lo que va a hacer es que el agua que está aquí en la orina va a pasar por estos canales y una vez aquí dentro de la célula, por las acuaporinas 3 y 4, es que se va a regresar básicamente a la sangre. Entonces ese es el mecanismo de acción de la hormona antidiurética. Se une a su receptor tipo vasopresina 2 o V2 y activa el AMP cíclico, la cascada de proteínas, proteinquinasas que libera acuaporina 2, retiene esta agua y la regresa hacia la sangre. Entonces, así de simple es el mecanismo de actuar de la vasopresina. Obviamente vamos a tener dos tipos de trastornos. Cuando el problema es la generación de vasopresina acá en el hipotálamo, que es cuando llamamos una diabetes insípida de tipo central, y un problema en el receptor de la vasopresina, que es cuando se llama diabetes insípida nefrogénica. Entonces son las dos alteraciones que podemos tener con esta hormona. Y entonces aquí vamos a ver la biosíntesis. Hay una expresión genética que va a hacer que se vaya presentando una preprohormona y ya después se van a ir liberando algunos de estos términos que podemos ver aquí hasta que queda la vasopresina sola. Primero es una preprohormona, después una prohormona y ya después se libera solamente la vasopresina. Esto es por medio de glucosidación y proteólisis, que algunas enzimas van a ir depurando esta hormona hasta que ya se libera de manera sola, ¿no? La pura hormona. Y vemos que se libera en estas neuronas y van a llevar al retículo endoplásmico. Este retículo endoplásmico la va a empaquetar en forma de vesículas y va a viajar por los axones hasta que ya venga el estímulo de acuerdo a la osmolaridad que tenga la sangre. Ese va a ser el estímulo para liberarse o no liberarse. Entonces, así es como va a funcionar esta vasopresina. Hay varios estímulos, decía yo, hay osmorreceptores a nivel del hipotálamo que van a estar sensando cuál es la osmolaridad de la sangre. Y el umbral promedio o punto de ajuste para la vasopresina es básicamente 280 miliosmoles. Cuando se eleva por arriba de este nivel, empieza a liberarse esta vasopresina
para actuar precisamente a nivel renal y empezar a recuperar un poquito del agua que se está filtrando para tener mayor hidratación y disminuir esa osmolaridad. También concentraciones de sodio pueden, pero no es tan potente el estímulo como de acuerdo a la osmolaridad, pero también elevaciones en los niveles de sodio pueden generar liberación de vasopresina. Concentraciones 2 a 4% más elevadas van a provocar antidiuresis. Esto es la retención de este líquido. Vemos que hay otras situaciones que además de la osmolaridad y el sodio que pueden alterar la liberación de esta vasopresina. Vemos aquí que la náusea es un estímulo muy importante. Se logran elevaciones muy drásticas de vasopresina cuando hay náusea y vómito, aunque este sea por un periodo corto. El dolor no representa un estímulo como tal importante, pero si ese dolor se acompaña de un estado nauseoso, que es frecuente que eso suceda, entonces el dolor también puede generar mayor liberación de vasopresina. Y bueno, de menor importancia, también los vasoreceptores. Esto es la presión arterial de la sangre, puede ser sensado por estos vasoreceptores que están presentes básicamente en aorta y en la carótida interna. Son los dos principales sitios donde los vasoreceptores van a regular la presión arterial, aunque también en la aurícula y en las venas torácicas, pero esto tiene menor sensibilidad. Entonces, todo esto van a ser estímulos para que en un momento dado se libere vasopresina. ¿Sí? Como les decía yo, el estímulo del vómito, el estímulo emético, puede aumentar 50 a 100 veces el valor de vasopresina, incluso en los casos que les decía yo, que es una náusea y un vómito transitorio. Y esto es por medio del centro emético situado en el bulbo raquídeo, que tiene conexión con el hipotálamo y de esta manera va a provocar la liberación de vasopresina. Bien, esta vasopresina se distribuye bien en el líquido extracelular, se elimina de manera irreversible, tiene una vida media de 10 a 30 minutos, no quiere decir que es lo que dura, vida media es
Bien, ya estoy nuevamente. ¿Dónde nos quedamos? ¿Hasta dónde escucharon? Iba a explicar esta diapositiva. ¿En esta fue donde me salí? Ok. Bien. Entonces, les comentaba sobre el metabolismo de la vasopresina, que se distribuye bien en el líquido extracelular y que se elimina de manera irreversible con una vida media de 10 a 30 minutos. Les comentaba yo que la vida media de cualquier sustancia, llámese hormona o llámese medicamento, cualquier sustancia, cuando estamos hablando de la vida media, es el tiempo que tarda en disminuir el 50% de su concentración inicial. No es de que ya haya terminado su efecto, sino que disminuyó al 50% su concentración. Entonces, tiene una vida media de 10 a 30 minutos. La mayor parte de la eliminación es por vía hepática y a nivel renal. Y durante el embarazo ocurre una depuración de 3 a 4 veces mayor debido a que la placenta produce una enzima, la peptidasa terminal N, que la degrada más rápido. Entonces, durante el embarazo es más factible tener problemas con la vasopresina. Aquí también vemos que con 280, aquí vemos la osmolaridad plasmática en este cuadro. Hasta aquí es lo normal, podríamos decir. Entonces, cuando sobrepasamos un poco de 280, empieza a liberarse vasopresina, como podemos ver en esta gráfica. Y a mayor osmolaridad plasmática, pues obviamente mayor cantidad de vasopresina vamos a tener. Pero la sed empieza un poco más tarde, generalmente en 295 de osmolaridad es cuando empieza a generarse el estímulo de la sed. ¿Sí? La vasopresina no puede reducir la pérdida de agua por debajo de cierto volumen mínimo, o sea, no puede forzar tanto al riñón. ¿Por qué? Porque el riñón tiene que eliminar una carga de solutos, de urea, de creatinina que tiene que diluir. Entonces, la vasopresina tiene una actividad limitada. Por eso es que viene el estímulo de sed, que puede ser muy intenso para que la persona tome líquidos y obviamente mejorar la hidratación y con eso también disminuir la osmolaridad. ¿Sí? Entonces, es por eso que la sed viene un poquito después. Entonces, aquí en este esquema podemos ejemplificar lo que hemos venido diciendo. Cuando hay un incremento en la osmolaridad plasmática o que por alguna razón se perdió líquido, hubo una deshidratación muy severa por una diarrea, por vómito, por un golpe de calor, cualquier motivo, se presenta una disminución del volumen circulante, cualquiera de estos dos estímulos entonces nos va a incrementar la liberación de hormona antidiurética y después nos va a incrementar la sed. ¿Para qué? Para que se consuma más líquido y acá por medio de la hormona antidiurética se disminuya la excreción de orina, de agua por la orina y de esta manera tengamos más agua o mayor retención de líquido y poder mejorar la hidratación y con eso disminuir la osmolaridad plasmática y ya una vez que se disminuye la osmolaridad que regresa a 180, perdón, a 280, entonces ya disminuye la liberación de vasopresina. Entonces así es como se va a ir regulando en condiciones normales. Pero ¿qué pasa en la diabetes insípida? Aquí hay una secreción sostenida perdón, una secreción disminuida de esta vasopresina. En la diabetes
hay un déficit de vasopresina, o puede ser que su acción esté reducida si es que el receptor V2 a nivel renal no lo está captando correctamente. Entonces tenemos poca hormona antidiurética o tenemos reducido su efecto. Y es así como se va a manifestar como una diabetes insípida, que es un síndrome caracterizado por producción de grandes volúmenes de orina diluida, a diferencia de la diabetes, que es una orina con muchos solutos. Aquí no, aquí va a ser casi pura agua, el paciente va a estar orinando casi transparente porque va a llevar muy pocos solutos, prácticamente es agua lo que está orinando el paciente. Un criterio para nosotros decir que el paciente tiene poluria es recolectar la orina de 24 horas y que ésta supere 50 mililitros por kilo de peso del paciente y que la osmolaridad sea inferior a 300 miliosmoles por litro. Con esto entonces podemos decir que tenemos una diuresis acuosa. Esto va a ir acompañado de sed. Habitualmente los signos clínicos de deshidratación no son tan frecuentes, todos los que hemos visto que se ven en niños, en adultos, habitualmente no los tiene el paciente, a menos de que porque no se presenta porque el paciente en cuanto empieza a aumentar la osmolaridad, libera vasopresina, pero también empieza a tener sed y empieza a tomar grandes volúmenes de líquido y esto mantiene una hidratación adecuada. Una orina acuosa, pero una hidratación adecuada. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes que por alguna razón no pueden tomar agua, que tienen algún problema digestivo o que son pacientes seniles y no les da sed? En ellos el estímulo de la sed es menos intenso. Entonces ahí sí podemos llegar a ver casos de deshidratación. Entonces no va a haber hipernatremia mientras esté intacto el mecanismo de la sed. ¿Sí? Si el paciente reconoce bien esta sed y puede tener aporte de líquido, entonces el sodio va a estar en una cantidad de líquido normal y no se va a elevar. Cuando hay una falla en la liberación de esta hormona antidiurética ante estímulos fisiológicos, esto se le llama una diabetes insípida central. ¿Por qué? Porque aquí no está el hipotálamo reconociendo correctamente esos aumentos en osmolaridad y no está liberando una hormona antidiurética en cantidad suficiente. Esto puede ser debido a que no hay células suficientes, ya se destruyeron estas células, o bien porque no libera la cantidad suficiente. O bien podemos tener la diabetes insípida nefrogénica, en donde el hipotálamo libera una cantidad de hormona antidiurética adecuada, pero el riñón no la puede captar correctamente, el receptor V de vasopresina no está funcionando, entonces ahí vamos a tener el mismo efecto, pero con hormona antidiurética en cantidades adecuadas. La causa, bueno, puede ser primaria o secundaria. La primaria es cuando se nace con este tipo de problema. Puede deberse a una genesia, no se formaron estos núcleos en donde se va a producir la vasopresina, o hay una destrucción de la neurohipófisis y a esto se le va a denominar diabetes insípida central. Las causas son alteraciones congénitas, pueden ser adquiridas o genéticas, pero casi la mitad de los casos son idiopáticos. Esto es que no sabemos una causa exacta. Por lo general se transmite como un trastorno autosómico dominante cuando es un problema de origen genético. Generalmente son entonces trastornos autosómicos dominantes, pero la mayor parte de ellos son idiopáticos, como ya les mencioné. La deficiencia de esta vasopresina y diabetes insípida no se manifiesta inmediatamente porque esto va a hacer lentamente. Son varios meses o años después del nacimiento cuando se trata de trastornos
congénitos o genéticos. No es tan común, afortunadamente, es muy poca la proporción en recién nacidos que nacen con ese tipo de problemas. Realmente es muy, muy raro ver algo así. Esta deficiencia primaria de vasopresina plasmática también puede tener un origen en el aumento de su metabolismo. ¿Por qué? Porque hay una enzima, la aminopeptidasa N-terminal, que produce la placenta, que en estos casos va a eliminar más rápido la vasopresina, ya lo habíamos comentado esto, y a esto se le va a denominar diabetes insípida gravídica, por estar durante el embarazo. Los signos y síntomas se manifiestan entonces obviamente en el embarazo y pueden remitir varias semanas después del parto. O sea, es una diabetes insípida transitoria. En estas mujeres es posible demostrar una deficiencia subclínica de la secreción de vasopresina, pero ya en el estado no gestante. Durante el embarazo no podemos hacer las pruebas necesarias. Entonces, hablando de diabetes insípida central, en donde no se produce adecuadamente la vasopresina, tenemos causas adquiridas y congénitas. Nuevamente, decimos que la idiopática es la más frecuente, pero algunos traumatismos, radioterapia, vasculares, neurocirugía. De hecho, yo los casos que he visto de este tipo de alteraciones, todos han sido después de una cirugía a nivel cerebral por un tumor. Me ha tocado ver algunos casos, pero les digo, todos los que yo he visto han sido por una cirugía que destruye esta zona y después de eso quedan con esta diabetes insípida. Los tumores pues van muy de la mano. La neurocirugía pues se hace por alguna alteración, por un tumor muy frecuentemente. Cada vez más en personas mayores podemos ver enfermedades infiltrativas como sarcoidosis o histiocytosis. Antes eran muy, muy raras, pero cada vez vemos más frecuentemente estas enfermedades, aunque se dice que no han aumentado su frecuencia, sino que ya se piensa más en ellas, se hace más diagnóstico en ellas, y antes muchos de estos quedaban como idiopáticos. Entonces, algunos de esos que han catalogado como idiopáticos, a lo mejor es una enfermedad infiltrativa, pero no son fáciles de diagnosticar estas patologías. Menos común, infecciones del sistema nervioso central o inflamación. Y las causas congénitas, los que les digo que sí son sumamente raras, son las que se presentan en la niñez por una alteración genética, alguna mutación. Bien, y las causas de una diabetes insípida nefrogénica, esto es que se produce una adecuada cantidad de vasopresina, pero no actúa correctamente en el riñón. Aquí tenemos causas adquiridas, congénitas y muy poco comunes, raras. Las adquiridas, lo más común es inducidas por fármacos, como la de meclociclina, el litio, el cisplatino, metoxiflurano. También un síndrome hipercalcémico muy severo también pudiera dar este tipo de alteraciones, o niveles bajos de potasio. La hipocalemia severa también puede ocasionar esto. Las causas congénitas, en donde hay una mutación del receptor B2 o V2 de vasopresina, es la causa más común dentro de las congénitas, o que hay una mutación en el gen de la coporina 2 y no se produce adecuadamente estos canales que van a transportar el agua. Y causas raras, drepanocitemia, amiloidosis renal o el síndrome de Sjögren gestacional. La verdad, nunca he visto yo alguna causa de estas, pero están descritos que pueden presentarse. Y vamos a ver la fisiopatología. ¿Qué es lo que pasa en la diabetes insípida? Entonces, cuando hay una secreción o baja o la acción de la vasopresina se reduce de un 80 a un 85% de lo normal, entonces la concentración de orina cesa. ¿Qué quiere decir esto? Que la orina ya no se concentra. Empezamos a tener orinas muy diluidas, la diuresis aumenta hasta producir síntomas como eneuresis, esto es que los niños empiezan a tener
orina o micción en la noche sin sentir. Los adultos mencionan que tienen mucha diuresis durante el día y en la noche habitualmente, si yo nunca me levantaba y en la noche ahora voy 3 o 4 veces al baño. Y lo primero que se piensa es una diabetes mellitus, pero cuando medimos los niveles de glucosa, pues esto no está alterado. Además, esta orina, acuérdense, es una orina acuosa, ¿sí? Una osmolaridad muy, muy baja a nivel de orina. A nivel de sangre es una osmolaridad alta, pero la orina, como va muy diluida, es una osmolaridad baja, a diferencia de diabetes, en donde la osmolaridad es muy alta. Entonces, estos pueden ser datos que al momento de pedir un examen general de orina y ver la osmolaridad, ya nos vamos orientando hacia qué es el diagnóstico probable. Si la deficiencia de vasopresina es primaria, la poliuria provoca una reducción poca, mínima, 1 a 2% del agua corporal total y un aumento equivalente en la osmolaridad plasmática. Esto es que no es tan severo el problema en cuanto a la osmolaridad. La concentración de sodio es habitualmente normal, pero estimula sed y esto normaliza todo el cuadro prácticamente, ¿sí? Entonces, esta agua va a compensar esa pérdida. Esto donde estamos hablando de un trastorno leve, ¿sí? Entonces, como resultado de esto, no hay signos físicos, no hay datos de laboratorio, como sea, a menos que el paciente tenga algún defecto en el mecanismo de la sed o por algún otro motivo no pueda tomar líquido, entonces sí vamos a tener una deshidratación y vamos a tener más síntomas. En algunos la deficiencia o acción de esta vasopresina es tan marcado que la diuresis se incrementa mucho, de 10 a 15 mililitros por minuto. Estos volúmenes urinarios muy altos. Y ni siquiera un estímulo intenso, como la náusea, se acuerdan que aumentaba 50, 100 veces los valores normales de vasopresina. En este caso que tenemos una diuresis muy intensa, una diuresis acuosa sumamente intensa, ni la náusea ni una deshidratación grave van a estimular para secretar más vasopresina. Entonces, esto va a permitir que el paciente ahí sí se deshidrate y tenga una osmolaridad muy alta, con un sodio muy alta, y si medimos la vasopresina y no está muy elevada, entonces quiere decir que el hipotálamo no la puede producir. En otros pacientes, un estímulo moderado, como puede ser unas horas de privación de líquido, consumo de tabaco o una reacción vasovagal, inmediatamente elevan la concentración de la hormona lo suficiente como para provocar una antidiuresis profunda y de esta manera recuperar el líquido o evitar que se siga perdiendo líquido, y al tomar agua normaliza su osmolaridad. Entonces, la patogenia de la polidipsia primaria es la opuesta a la de la diabetes central, nefrógena o gravídica. Esta polidipsia primaria son pacientes que están tomando mucho líquido por alguna razón. Vamos a ver más adelante en la plática, hay 3 situaciones por las cuales un paciente puede estar tomando gran cantidad de líquido y ahí se va a hemodiluir. Como tiene tanto líquido, la osmolaridad va a bajar y entonces la respuesta del hipotálamo es no producir vasopresina para que el riñón trate de equilibrar este exceso de líquido y empiece a tener una mayor cantidad de orina, y eso todos lo vemos. Cuando empezamos a tomar mucho líquido ahorita por las altas temperaturas, pues obviamente también tenemos que ir a tener una diuresis mayor. Entonces, esta ingestión excesiva de líquidos aumenta el agua corporal y reduce la osmolaridad, como ya les había dicho, y la secreción de vasopresina empieza a disminuir para compensar. Por consiguiente, es raro encontrar sobrehidratación importante desde el punto de vista clínico, porque si el paciente está tomando mucho líquido, pues va a ir más a tener diuresis con mayor frecuencia.
Bien, ¿cómo voy a establecer el diagnóstico? Ya vimos lo que está pasando. Entonces, ante un caso de poliaquiuria, poliaquiuria significa orina frecuente, ir muchas veces. Esto yo no me gusta a mí mucho este término, porque poliaquiuria básicamente es ir a tener una diuresis muy frecuente, pero en cantidades pequeñas. Este signo lo encontramos más cuando estamos hablando de una cistitis, una inflamación de la vejiga, en donde esa vejiga inflamada no soporta tener la orina, es como si le quemara, entonces empieza a juntarse la orina, empieza a haber una sensación muy incómoda, un ardor en la vejiga, y esto hace que el paciente vaya a tener una micción. Entonces, yo más que poliaquiuria, el término que me gusta es de poliuria, una mayor cantidad de orina. Eneurisis, que es la micción sin sentir en la noche, y la nicturia, que es levantarse muchas veces en la noche para ir a orinar. Esto acompañado de sed persistente o todo el conjunto de síntomas de deshidratación, entonces debo de sospechar que se trata de una diabetes insípida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pedirle al paciente que recolecte la orina de 24 horas mientras ingiere líquidos libremente, o sea, de acuerdo a la sed que vaya teniendo. Entonces se junta la orina de todo el día, y si el volumen es mayor de 50 mililitros por kilo, esto es alrededor de 3.500 mililitros en un hombre de 70 kilos. Si es mayor de esto, entonces decimos que el paciente tiene poliuria. Obviamente, este nivel de orina de 3.500 pues va a cambiar de acuerdo al índice de masa corporal, que está expresado de acuerdo a la talla y al peso de los pacientes. Pero independientemente de eso, dividimos el volumen de orina de todo el día entre el peso, y si el cociente es arriba de 50 mililitros, estamos hablando de que existe poliuria. Entonces, en ese momento, yo sé que hay poliuria, tengo que saber si esa orina está concentrada, tiene una alta osmolaridad o tiene una baja osmolaridad. Si la osmolaridad de la orina es mayor de 300, entonces esta poliuria, esta cantidad de orina excesiva, se debe a diuresis con solutos. Entonces tengo que buscar más bien glucosa. Aquí la causa es una diabetes mellitus, la diabetes que conocemos habitualmente, en donde la glucosa está muy alta, se filtra por el glomérulo y tengo mucha glucosa en los túbulos renales. Y esto hace que jale mucha agua, entonces va a tener una gran cantidad de diuresis con osmolaridad alta. Eso es diabetes mellitus. Pero ¿qué pasa si la osmolaridad en 24 horas es menor de 300? Estoy hablando de una diuresis acuosa. El paciente está orinando casi pura agua, pocos solutos, no hay glucosa. Entonces aquí es donde sospecho de que mi paciente tiene una diabetes insípida. ¿Qué tengo que hacer enseguida? Bueno, tengo que hacer una prueba que se conoce como de privación de líquidos. Aquí vamos a vigilar estrechamente el equilibrio hídrico, midiendo cada hora el peso del paciente, la osmolaridad plasmática, la concentración de sodio en el plasma, el volumen de orina y la osmolaridad. Obviamente, esto lo voy a hacer con el paciente hospitalizado. Se va a quedar en ayuno, no puede comer nada, tampoco va a tomar líquidos, y como el paciente tiene una gran cantidad de orina, va a estar orinando durante su estancia ahí en el hospital, y cada hora voy a estar vigilando todos estos parámetros que les acabo de comentar. Entonces, si la privación de líquidos no culmina con la concentración de orina, porque eso sería lo esperado en un paciente normal, que está orinando mucho, no toma líquidos, empieza a disminuir la osmolaridad, aumentar la osmolaridad sérica, porque el paciente se empieza a deshidratar, está orinando mucho, no toma líquidos, entonces se deshidrata, y al deshidratarse empieza a aumentar el sodio y empieza a aumentar la osmolaridad sérica. Ese sería el estímulo suficiente para que el hipotálamo libere vasopresina, actúe a nivel de riñón y la diuresis cese. El paciente deja de orinar o empieza a orinar volúmenes
muy pequeños. Entonces, ¿esto cómo lo veo? Porque la osmolaridad de la orina empieza a subir y también la densidad. Empieza a estar por arriba de 300 y la densidad por arriba de 1.010. ¿Esto qué me indica? Que ya la orina se está concentrando porque el paciente se está deshidratando. Entonces, si esto ocurre antes de que disminuya el 5% del peso corporal, entonces digo, no, mi paciente produce una adecuada cantidad de vasopresina porque al empezar a deshidratarse empezó a concentrar la orina, ¿sí? Si no ocurre esto, si el paciente sigue orinando y la diuresis sigue siendo con una osmolaridad por abajo de 300 y una densidad por abajo de 1.010 en la orina, entonces confirma mi diagnóstico de que no se está produciendo vasopresina o no está actuando a nivel del riñón, y esto me confirma de que el paciente cursa con una diabetes insípida. ¿Sí? Y no sé si tengan alguna pregunta. Me parece que no. Ok. Bueno, entonces, si en algún momento dado tienen alguna pregunta, me dicen, por favor. Entonces, como ven, muy sencillo hasta ahorita, en donde podemos establecer ya el diagnóstico de una diabetes insípida, porque el paciente se deshidrató. Y entonces, ¿cómo sé que se deshidrató? Porque ya perdió el 5% de peso corporal, ya perdió mucho líquido, porque la osmolaridad y el sodio rebasan el límite superior de lo normal. Ya debería de estar el paciente liberando vasopresina, pero la orina no se concentra. Entonces, eso me establece el diagnóstico de una diabetes insípida, pero no me dice si es central o es nefrogénica, porque se comportaría igual, ¿sí? ¿Cómo voy a diferenciar entre estos? Bueno, es muy difícil medir vasopresina. No es una sustancia que ustedes puedan pedir en cualquier laboratorio. Solamente grandes laboratorios de investigación, hospitales muy grandes, pueden hacer esto. En los hospitales comunes, segundo, tercer nivel que tenemos por acá, realmente no tenemos manera de medir vasopresina. Entonces, ¿qué hago? Ya sé que mi paciente tiene una diabetes insípida, pero no sé si es porque una causa central, esto es, no puede liberar vasopresina, o porque sí libera vasopresina, pero el riñón no responde. Entonces tengo que dar un análogo, un medicamento que es un análogo de esta vasopresina, que actúa igual, que se llama desmopresina. Y vamos a ver cuando hablemos de tratamiento en qué presentaciones viene para tratar a los pacientes. Ahorita nada más voy a comentar que administrando la desmopresina voy a repetir la osmolaridad de la orina, la osmolaridad sérica 1 o 2 horas después de la administración de este fármaco. Y si entonces el riñón es capaz de concentrar esa orina, entonces eso me confirma de que se trata de una diabetes insípida, hipoficiaria o central. El problema es que no se produce vasopresina. Por el contrario, si después de dar desmopresina la orina sigue sin concentrarse, entonces lo que quiere decir es que el riñón no puede concentrar. Tengo un problema a nivel del receptor V2 de la vasopresina. Ahí es donde está el problema, y esto es lo que me va a establecer un diagnóstico ya definitivo. Entonces, un incremento del 50% de los valores iniciales que ya hemos comentado me puede decir que tengo una diabetes insípida hipoficiaria grave, en tanto que una respuesta menor o nula sugiere que se trata de una diabetes insípida a nivel de riñón. Bien, entonces, hablando de esta prueba de deshidratación, que es la clave para el diagnóstico, tiene un 80% de precisión, no es un 100% como todos quisiéramos, y lo importante es cada hora estar midiendo cuánto orinó el paciente, la osmolaridad de esa orina y los cambios en el peso. Son los 3 puntos más importantes. Y cada 2 horas voy a medir la osmolaridad
a nivel de plasma y el sodio también a nivel de sangre. Entonces, hay que suspender cuando la osmolaridad urinaria está por debajo de 30 miliosmoles, o la sanguínea sube arriba de 300, el peso ya cambió más de un 3 a un 5%, aunque yo recomendaría llegar hasta un 5%, o tengo una hipovolemia. Mi paciente está teniendo muy poco líquido. Obviamente, esto debo de tener cuidado en algunos pacientes, porque un paciente que tenga una cardiopatía va a ser muy difícil que me tolere una hipovolemia. Entonces lo puedo llevar a complicaciones cardiovasculares importantes. Entonces, eso es importante considerarlo. Y cuando la aplicación de desmopresina me va a aumentar la osmolaridad urinaria en un 100 a un 800%, entonces puedo decir que es una diabetes insípida central. Si la aumenta menos de un 15 a un 50, es nefrogénica. Estas son las claves de esta prueba de deshidratación. Y aquí tenemos un cuadro que nos va a hacer una diferenciación de diabetes insípida por la prueba de deprivación de agua y desmopresina. Y aquí tenemos a una persona normal en el primer renglón. Entonces la hormona antidiurética va a estar por arriba de 2, la osmolaridad urinaria por arriba de 800 y una respuesta de desmopresina correcta. ¿Sí? Sí va a tener respuesta. Eso es un paciente normal. ¿Cómo se va a comportar alguien que tiene una diabetes insípida central completa? Esto es, que no produce nada de vasopresina. Bueno, pues si yo intento medir esta hormona antidiurética, va a ser indetectable. La osmolaridad urinaria va a estar por abajo de 300. Esto es, va a tener una orina muy diluida, prácticamente está orinando agua, y tiene una buena respuesta a la desmopresina, ya que el problema es el hipotálamo, y si yo le doy la desmopresina, suplo esta deficiencia y se corrige el problema. Si es una deficiencia parcial, entonces sí puedo encontrar hormona antidiurética, no en valores normales por arriba de 2, pero no tan baja en 0 como acá, está en menos de 1.5. La osmolaridad urinaria tampoco es tan baja. Si hay una orina diluida, pero está entre 300 y 800, y por supuesto que hay una respuesta a la desmopresina, porque el riñón en estos casos está bien. ¿Qué pasa cuando el problema es a nivel de riñón? La hormona antidiurética va a estar muy alta. ¿Por qué más de lo normal? Porque está intentando compensar el problema. El paciente tiene una osmolaridad sérica muy alta, está muy deshidratado, entonces el hipotálamo lo va a sensar cuando sus osmorreceptores están viendo que hay una osmolaridad muy alta, va a liberar gran cantidad de hormona antidiurética, pero la orina no se concentra, sigue diluida entre 300 y 500, porque el riñón es el que tiene aquí el problema de que no puede captar esta hormona antidiurética y por lo tanto no va a corregir aunque yo le dé desmopresina, porque le estoy dando una hormona de la cual ya tiene mucho. ¿Y qué pasa en la polidipsia primaria? Un paciente que está tomando mucha agua, aquí voy a tener una hormona antidiurética muy baja, porque este paciente que toma mucho líquido va a tener una osmolaridad baja, porque está sobrehidratado. Entonces, la osmolaridad urinaria va a estar por arriba de 500, prácticamente va a estar en lo normal, y la respuesta a la desmopresina es adecuada, ¿sí? Porque no tiene problema ni en riñón ni en hipotálamo. Ahí el problema es que este paciente está consumiendo más líquido del que debe de consumir. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de este problema? Pues si tenemos una diabetes insípida central en donde el hipotálamo no produce vasopresina, pues le voy a dar un análogo de esta hormona, que es la desmopresina. Este actúa selectivamente sobre los mismos receptores V a nivel renal, aumentando la concentración urinaria, reduciendo el flujo de orina por medio de un mecanismo que va a depender de la dosis. A mayor dosis de desmopresina, menor diuresis. Es más resistente a la degradación que la misma hormona original, por decirlo así. Esta dura más el efecto, dura más la vida media.
de 3 a 4 veces más. Hay varias vías de aplicación por vía intravenosa. Esto lo hacemos cuando el paciente está en el hospital. Por vía subcutánea es cuando necesitamos dosis más altas. Y cuando el problema no es tan severo, entonces podemos dar una inhalación nasal. Yo, la verdad, a los pacientes que he tratado, prácticamente todos han sido por vía nasal por dos situaciones. Es muy cómoda. No me ha tocado ver casos tan graves. Habitualmente los que yo he visto han sido, como les decía, por una cirugía, por un tumor a nivel del sistema nervioso central. Y entonces no son casos tan graves como los que no producen absolutamente nada. Y es muy cómoda y actúa muy bien porque no es tan barato y no se requieren tantas dosis por vía nasal. Cuando damos comprimidos ingeribles, también funciona muy bien, pero habitualmente la dosis debe de ser mucho más alta, entonces se encarece un poquito el tratamiento. Entonces, aquí vemos que cuando lo damos por vía parenteral, 1 a 2 gramos cada 6 a 12 horas, o 10 a 20 gramos cada 8 a 12 horas, dependiendo de lo que el paciente requiera, o nebulización nasal, también de 10 a 20 gramos. Y cuando lo damos por vía oral, vean ustedes cómo se eleva la dosis de 100 a 400 gramos cada 8 a 12 horas. Entonces, sí es mucho por la vía oral. La acción de este fármaco va a comenzar a los 15 minutos después de la inyección o 1 hora después de la ingestión o cuando se administra por vía nasal. Si se da una dosis suficiente para normalizar la osmolaridad y el flujo urinario, entonces la desmopresina eleva ligeramente de 1 a 3% el agua corporal total, va a disminuir la osmolaridad plasmática porque ya hay más dilución, y se va a eliminar hasta un poco después la sed y la polidipsia. Primero vienen los cambios químicos, los cambios a nivel de sodio. Una vez que se regularizan estos, hasta entonces va a empezar a disminuir la sed y la cantidad de orina excesiva que está teniendo el paciente. Bien, entonces, como les comentaba, la diabetes insípida central, vamos a dar la desmopresina. Si es una deficiencia parcial, esto es, si se está produciendo vasopresina, pero no en cantidad suficiente, a veces se puede utilizar algunos medicamentos que estimulan esa secreción residual de hormona antidiurética, como es la combinación de carbamazepina, clofibrato, o drogas potenciadoras de la hormona a nivel renal, como la clorpropamida. Yo este tratamiento sinceramente no lo recomiendo. Yo preferiría utilizar desmopresina a dosis baja. El problema es el costo en ocasiones, pero estos fármacos tienen efectos secundarios. La carbamazepina no todos los pacientes lo toleran. Esta es muy común su utilización en la neuropatía diabética y en otros trastornos de los nervios periféricos, como compresión de algún nervio por algún traumatismo, por alguna deformidad, etcétera. Y esta clorpropamida, pues prácticamente ya no hay. Este es un medicamento antidiabético, es lo que conocemos como sulfonilureas de primera generación, tiene muchos efectos adversos. Por ahí cuando revisen el tema de diabetes mellitus, cuando vean el tema de secretagogos, les van a hablar de este tipo de fármacos y les van a decir lo mismo, que prácticamente ya no existe, ya es incorrecto completamente tratar a un paciente con diabetes mellitus con clorpropamida, porque tenemos medicamentos mucho, mucho mejores. Entonces, realmente para tratar esta diabetes insípida central yo también lo veo muy, muy complicado, tiene muchos efectos secundarios, preferible tratarlos con desmopresina. Y bien, ¿qué pasa cuando el problema está a nivel renal? Cuando no hay un receptor adecuado para esta vasopresina. Ahí la verdad es que tenemos pocos medicamentos, poco éxito en el tratamiento. Tenemos que utilizar diuréticos tiacídicos,
como hidroclorotiazida o hidroclorotiazida o clortalidona. Cualquiera de esos dos son diuréticos tiazídicos, son muy económicos. ¿Qué es lo que hacen? Hay una depresión de volumen, eso es, hacen que el paciente pierda un poco de líquido, aumenta la reabsorción de agua en el túbulo proximal y reduce oferta de agua a nivel de túbulo distal, que es donde actúa la vasopresina. Entonces, en estos casos, la posibilidad de éxito es un poquito más limitada. Son pacientes que sí ya se deben de mandar a un tercer nivel porque es difícil el tratamiento cuando el problema es a nivel renal. Y bien, hablando de polidipsias, esto es pacientes que toman una gran cantidad de líquidos. Disculpe, doctor. ¿Sí? Ya nos tenemos que ir, es que tenemos otra clase. Ah, ok. ¿No tendremos 2 minutos ya para terminar? Ay, no sé, es que no estaba con el doctor Arredondo. Ok. De todas maneras, les dejo ya después esta diapositiva. Prácticamente esa es la última. Bien, tenemos unas tablas que se lo pasar posteriormente. Era todo lo que faltaba. Aquí termina el tema. Entonces, lo damos por concluido y nos ponemos de acuerdo ya después para los siguientes temas. Muchas gracias. Ah, usted,